el programa original. Por lo demás, pues vamos a estar cubriendo los temas estos, apoyados fuertemente pues por los videos que yo les estoy enviando. Esta semana pues habían aparecido por ahí tres videos más, que eran los que hablaban específicamente del tema de gráficos, los que hablaban específicamente del tema de filtros y ordenamiento, y un poco de funciones, ¿verdad? El video entra más por las funciones estadísticas. Ahora vamos a ver un poco de las funciones lógicas, que son bastante útiles, bastante potentes, y que a menudo pues le dan vida pues a una hoja de Excel, ¿va? Aparecen pues muchas tareas o muchas especificaciones que ameritan pues o requieren que utilicemos funciones no de las que simplemente nos hacen una operación, sino de las que, entre comillas, por supuesto, toman alguna decisión o curso de acción, como son las funciones lógicas. Entonces, sin más, vamos aunque el video está, pues, una pequeña, no repasada, pero sí un review sobre algunos de los temas que en los videos se tocan. Vamos a empezar por el tema de gráficos. Bien, en el tema de gráficos, básicamente consiste en que uno pueda conocer los pasos, como quien dice, fundamentales, pues, para la creación de un gráfico. O sea, qué tipo de gráfico va a ser, qué tipo de gráfico conviene, va a depender obviamente de la información que nos hayan proporcionado o hayamos generado. El criterio va a ser obviamente de cada quien en función de lo que conozca y sepa de gráfico. O sea, pero la creación de un gráfico es sumamente sencilla. Como repito, la forma básica. Algunos elementos se van aprendiendo, obviamente, en la medida que usted se va metiendo y va practicando, va ensayando y va necesitando aplicar gráficos, ¿no? O sea, más que todo, muchas veces, como todo en la vida, ¿no? La necesidad es la que nos da la motivación para poder, ¿cómo se llama?, ahondar en una temática y, por supuesto, aprender más. Entonces, en esta hoja he colocado pues los pasos básicos de cómo crear un gráfico en Excel en 3 pasos. El primer paso, bueno, si vamos a graficar algo. Entonces, algunos textos, y yo en lo particular recomiendo primero pues seleccionar los datos que se quiere graficar. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos representar? O sea, como dice acá, seleccionar el rango de datos a graficar. Un rango de datos en Excel se selecciona con el mouse o con el shift y las teclitas de las flechitas, pero con el mouse prácticamente sombreando pues lo que uno quiere que sea su rango. En el caso acá pues tenemos una tabla que en una columna tiene mes y en otra columna tiene índice, datos de índice. Son datos numéricos, como podemos intuir, porque la cantidad aparece al lado derecho de la celda, ¿va?, que es el formato estándar de Excel para representar números. Entonces, tenemos acá una tabla y como dice acá, el primer paso sería entonces seleccionar pues la tabla.
incluso incluso los encabezados, porque obviamente nuestra tabla va a tener información y va a tener una forma gráfica, pero hay que saber de qué se trata. Luego, como dice acá, es preferible lo siguiente, es preferible tener los nombres de las columnas designados, ya los tenemos acá, y los datos deben estar ingresados como números, sino como texto, o sea, como números y no como texto. Los datos, en este caso, están como números. El paso segundo es elegir un tipo de gráfico. Excel acá en la parte superior tiene una serie de pestañas en la parte de pestañas acá, de la pestaña inicio, que es la que estamos como más acostumbrados a trabajar y tiene muchas cosas. Y la otra que es muy interesante es la pestaña insertar. Porque insertar, como su nombre lo dice, es meter o incorporar algo. Que nosotros queremos incorporar algo a la hoja o a otras hojas a través de lo que esta pestaña nos ofrece. Esta pestaña nos ofrece varios agrupamientos, ¿va? Como es tablas, como es ilustraciones, complementos, y aquí hay una parte bien fundamental que es gráfico. Esta es la parte que nos permite precisamente insertar el gráfico. O sea, aquí nos da Excel toda una gama de tipos de gráficos y como dice aquí en el paso 2, es el de elegir el tipo de gráfico. Para elegir el tipo de gráfico, pues vamos a la pestaña insertar, como se ve acá en la imagen, ¿va? A la pestaña insertar y luego a la parte de seleccionar los gráficos. Y vamos a escoger el tipo que nosotros deseemos. En este caso vamos a escoger el tipo columna. Aquí, si vemos acá, tenemos pues los diferentes tipos. O sea, si nosotros queremos ver esto grande, podemos ver acá todos los tipos de gráficos que nos permite Excel, lo que nos da Excel o de la versión de Excel que tengamos. O sea, todos estos son tipos de gráficos que nosotros podemos escoger para representar nuestra información. En este caso, decía, si escogemos el tipo columna, automáticamente Excel, con los datos que ya le hayamos incorporado, con los datos que ya hayamos seleccionado, entonces prácticamente lo que hace Excel es que nos genera esta información, nos genera este gráfico y como les decía, es importante pues los encabezados porque precisamente ahí aparecen los nombres de los meses, aparece lo que representa el eje vertical, que son los índices, y aparece pues ya una escala que Excel se la asigna en función de las cantidades, la mayor cantidad, la escala que él escoge, pues obviamente es para que las cantidades se vean o se perciban, ¿vale? Que de un vistazo podamos ver acá que el menor mes fue mayo y que el mayor mes fue septiembre. O sea, la filosofía de un gráfico dice más que 1000 palabras, porque si nos vamos acá a los datos, empezar a ver uno por uno y descifrar cuál es el mayor, no, 91, no, 99. Y entonces, no es lo mismo como al ver pues una imagen en la cual pues, podemos observar lo que el gráfico nos quiere decir, lo que el gráfico nos quiere representar. Muchas veces es frecuente pues que nosotros estemos representando acá valores que implican varias series de valores, ¿va? En este caso, a la columna de índice hemos agregado una columna incremento. Y nosotros vemos que acá, además de tener una representación para índice que tiene el color celeste, tiene otra para incremento, que es el color rosado. Si ven ustedes acá, ya la escala es diferente Excel. ¿Por qué? Porque aquí hay datos que sobrepasan los 15, o sea, este vale 16. Entonces, hay una escala, pues obviamente los que ahora se ven pequeñitos, diferente de cómo se ven acá, que es el mismo valor, ¿va? Son los índices. Entonces, esto es los gráficos combinados, útiles, por ejemplo,
ustedes le están diciendo pues que tiene 3 sucursales de una determinada empresa o 3 ferreterías, por ejemplo, y que quiere determinar pues cuáles son las ventas de enero de las 3 ferreterías. Entonces tiene que tener acá ferretería 1, ferretería 2, ferretería 3, las cantidades, y luego poder obtener un gráfico como este y poder comparar por mes entre las 3 y por meses en todo el año. Pues es interesante pues lo que Excel nos permite. Este tipo de gráficos anteriormente era de entender cómo puede armar un gráfico que involucra más de una serie de valores. ¿Por qué? Porque había que hacer algunos malabares ahí, pero las últimas versiones de Excel incorporan dentro de lo que se conoce como la pestaña insertar gráficos, incorpora pues un tipo de gráfico bien especial. Por ejemplo, acá vamos a seleccionar y aquí hay una pestaña, ¿va? Que en la pestaña, perdón, hay un icono que dice gráficos recomendados. Si le damos clic a gráficos recomendados, pues acá nos va a presentar una serie de opciones de gráficos, y entre ellas pues está el que se llama columnas agrupadas. Si nosotros le damos clic aceptamos este tipo de gráficos, pues lo que Excel va a hacer es automáticamente nos va a generar el gráfico que ya teníamos acá, el gráfico que va a tener las 2 columnas agrupadas en cada uno de los meses. Y si fueran más, pues obviamente igual. Este gráfico puede servir para poder hacer agrupamientos más interesantes, ¿no? El gráfico o el área donde esté el gráfico, si ustedes ven, hace que en Excel se abran 2 pestañas adicionales, ¿va? Cuando nosotros estamos acá en una celda, son las pestañas normales que tenemos, ¿va? Las pestañas que aparecen arriba. Pero una vez que usted clique el lugar donde aparece el gráfico, se le aparecen 2 pestañas adicionales, que son diseño y formato. O sea, estas 2 pestañas le permiten trabajar específicamente con la información que aparece dentro de, en este caso, dentro de el área del gráfico. Así, por ejemplo, si usted quiere hacer algún tipo de modificación o cambio, formato, usted lo puede hacer acá. Acá puede ver usted que en diseño puede ingeniárselas para colocar el diseño que usted le sea o crea que le es más conveniente. De igual manera, acá tiene estos 3 botones. ¿Va? Estos tres botones le permiten a usted poder escoger, son como filtros, va a poder escoger qué es lo que quiere ver y qué es lo que no quiere ver del gráfico. Por ejemplo, aquí le quito los ejes, acá se los coloco. Si quiere que aparezca título del eje, pues acá aparece título del eje. Si no, pues simplemente lo deshabilita. Si quiere que aparezca línea de cuadrícula o no, así usted lo puede habilitar. Si quiere que tenga leyenda o si no quiere leyenda, pues, o sea, todo lo que aparece dentro lo puede manejar usted con estos botones. También puede desde aquí escoger estilos de gráfico y desde aquí puede hacer filtros en el mismo gráfico. O sea, acá ven la cantidad de filtros que le puede dar. O sea, cuando decimos filtro es que acá, por ejemplo, si decimos, bueno, solo quiero ver marzo y los demás pues aparecen, son desvanecidos, pero también quiero ver abril, mayo, y así puede ir viendo cada uno en particular. Entonces, usted puede, en cierta forma, escoger qué es lo que quiere ver o qué es lo que no quiere ver a través de estos 3 botones. Y así el gráfico le va a quedar o le puede quedar de acuerdo a su propio interés, También tiene la opción, además de estas 2 pestañas, con el clic derecho sobre el área del gráfico, tiene una serie de
de opciones, como es cambiar el tipo de gráfico, guardar puede mover el gráfico incluso a otra hoja. Puede decir usted, quiero que mi gráfico aparezca en otra hoja y no en esta, etcétera. De esa manera, entonces, podemos trabajar los gráficos y de todo tipo de gráficos. De repente a usted le dicen, por ejemplo, mire, quiero que me haga el gráfico de esta ecuación. Esta ecuación es el tipo clásico de y igual a x cuadrado más b, y igual a x cuadrado más b, donde a usted le dan los dos coeficientes, el coeficiente a, que es 3, el coeficiente b, que es 10. O sea, el de a está en la celda C2 y el de b está en la celda C10. Y le dicen, mire, yo quiero ver en pantalla un gráfico que genera este tipo de ecuación. Entonces, cuando usted estudió gráficos en matemáticas, le decían que si usted quiere ver la tendencia de un gráfico, pues lo que usted tiene que hacer es evaluar la ecuación para una serie de puntos. Un punto para X le va a generar un punto para Y. Entonces, lo que usted hace es, como decir, hacer una tabla de datos para X, empezando desde 0 a negativo y de 0 a positivo. Y empieza a evaluar la ecuación, y igual a x cuadrado. Entonces pone usted acá, en esta expresión, pone y igual a, en este caso, a. A es C2, dijimos. B, en este caso, es x, entonces B es B6, elevado al cuadrado, más B, y B es C3. Entonces usted le da enter acá, él va a tomar los valores que usted le señala ahí y va a evaluar. Lo hace para esa celda, lo hace para esta celda, pero acá le da un error. ¿A qué se debe el error que le da ahí? Si estamos ocupando la misma ecuación. ¿A qué se debe el error? ¿Alguien que lo comente o lo vea? Vamos a ver, ¿algo? Vamos a ver, Baños Martínez, Elvis Rodríguez. ¿A qué se debe de que acá me da un error de valor? La verdad no sé, no sé, quiero ver, ingeniero. No sabe, ¿verdad? Bueno, No. ¿alguien le puede ayudar? Kenneth Macedonio, Kenneth Hernández y Urián. Realmente yo tampoco sabría describir por qué da el error. Perdón. Veamos a alguien más, un tercero. Veamos una señorita acá. Una señorita de las que están presentes que quiere responder. Nadie. Bien, ¿se recuerdan ustedes lo que hablamos en la clase anterior de las referencias? De que en Excel hay dos tipos de referencias, decíamos. Lo que se conoce como referencia relativa y lo que se conoce como referencia absoluta. La referencia relativa en Excel, volviendo a la pantalla de Excel, la referencia relativa de Excel es la que cuando usted escribe una fórmula, Excel lo que él interpreta acá es que va a multiplicar la celda que está, el valor de la celda que está en C2, o sea que está 1, 2, 3, 4 posiciones arriba, por el valor de B6, que es la que está adyacente. Y a eso le va a sumar la celda que está 1, 2, 3 posiciones arriba, que es C3. Eso es lo que interpreta. Entonces, si usted esa fórmula la copia a la siguiente, le va a funcionar todavía. Pero si le copia a la tercera, ¿qué va a pasar? Que aquí va a estar usted queriendo multiplicar C4. ¿Cuánto vale C4 en este caso? C1, C2, C3. C4 vale 0.
Acá no hay ningún valor. Entonces, cuando quiera multiplicar algo que no tiene valor, él le va a extrañar que no encuentra valor, porque además, lo C5, que usted ve, C5, tiene igual a lleva. Entonces, y así repite errores a lo largo por los valores que va tomando. Entonces aquí, para solucionar esto, lo que se recomienda es hacer que las celdas tengan un valor absoluto. Las celdas que a mí me interesa que no se muevan de su posición. ¿Cuáles son las dos celdas que me interesa a mí que no modifiquen su posición? La que corresponde al coeficiente A, que es, en este caso, C2, y la que corresponde al coeficiente B, que es C3. Entonces, a esas dos celdas yo les doy el carácter de referencia absoluto. Aquí está. $C, $2, y acá $C, $3. En cambio, B, como B es el valor del radio, perdón, de X que va a ir variando, entonces B si me interesa que aquí sea B6, B7, B8, B9, o sea, ahí sí me interesa que sea el valor correcto. Entonces, si yo lo hago de esa manera y copio la celda, la fórmula esta a todas las demás, entonces hasta la última, cuando vale 10, sí me va a operar correctamente, ¿va? Porque aquí me va a operar el valor de C2, que es 3, por el valor de B26 al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Y me le va a sumar el valor de C3, que es 10. O sea, entonces la solución es hacer pues que las celdas tengan referencia absoluta. Si nosotros ya tenemos el gráfico y ya tenemos los datos, entonces lo que sigue es escoger el gráfico adecuado. ¿Cuál creen ustedes que es el gráfico adecuado para este tipo de fórmula? Todos vieron la fórmula Java. ¿Qué fórmula es? ¿Qué figura geométrica es esa fórmula? Los que llevaron la mate 1. Y están en la mate 2 quizás, o la 3 o la 4, no sé. ¿Qué fórmula es esta que está en la celda primera? ¿A qué figura geométrica representa esa fórmula? Si ustedes la visualizan. Correcto, lo que dice Ricardo. Esa es la figura de la parábola, o sea, es una parábola porque lleva el coeficiente x al cuadrado y por lo tanto nosotros lo que vamos a obtener, o más bien lo que nos va a interesar, no va a ser un gráfico tipo barras, pues, porque no va a representar adecuadamente los valores, o un gráfico tipo pastel, obviamente no nos conviene, ¿no? Pero sí podemos utilizar el llamado gráfico tipo dispersión, que es el que aparece acá, ¿no? Y al hacer la escogitación de la tabla de datos, al decirle insertar acá en los gráficos, pues hay uno que es el que me interesa a mí, que es el que se conoce como de dispersión, ¿no? O sea, el de dispersión acá aparece, este es el que me interesa, pero también aquí me aparecen otros, dispersión con líneas suavizadas. O sea, podemos escoger el que más nos convenga, el que más nos guste, y si le damos clic entonces nosotros al tipo que escogemos y le damos a aceptar, pues ahí tenemos el gráfico de la parábola representado por los datos que en este caso pues nos han proporcionado. Entonces, así es un poco la historia de los gráficos, ¿va? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Como ven, un gráfico puede ser creado por una tabla de datos que a ustedes les den, ¿va? Puede ser creado por una información que ustedes les envíen, como ustedes son los encargados de la parte estadística o de la parte informática de la empresa, pues a ustedes les van a mandar datos y ustedes van a construir el gráfico. O puede ser que a ustedes les digan, mire, esta fórmula me representa la tendencia de ventas, ¿va? Quiero que me encuentre la tendencia de ventas para o de compras, o de ganancias, o de pérdidas, etcétera. Entonces usted va con un gráfico que le den, una representación matemática que le den del fenómeno. Usted va a hacer su tabla de datos y de esa tabla de datos pues va a escoger el gráfico que más le convenga. Los pasos van a ser los mismos, ¿va? O sea, escoger los datos de la tabla que usted ha generado o que le han proporcionado
buscar la pestaña Insertar en Excel y luego escoger el tipo de gráfico. Si no es el tipo de gráfico, usted lo puede acomodar a como a usted mejor le convenga. Bien. Cuanto a gráficos, pues por ahí ustedes se pueden como incorporar más elementos pues a través del video que ahí está en el aula virtual. También el tema que se toca en digamos, en esos videos es un poco el de filtros y ordenamiento. En cuanto a filtros y ordenamiento, pues hay toda una variedad de cosas que se pueden hacer. Acá estamos viendo pues una pequeña base de datos. En Excel, acuérdense que Excel nos permite crear pequeñas bases de datos. Una base de datos no es más que un grupo de información que está relacionada entre sí. Esta base de datos, pues la copiamos de algún lugar y tiene datos de algún tipo de los que se dedican a los bienes y raíces, ¿va? O sea, aparecen pues acá datos relacionados con la fecha, la operación, si es alquiler, si es venta, las provincias, son unas provincias españolas estas, la superficie en datos al cuadrado de la vivienda, el precio de venta, la fecha de la venta y el vendedor, ¿no? O sea, todo eso quiere decir acá en una base de datos que, por ejemplo, el vendedor Joaquín, por ver el número 3 acá, el vendedor Joaquín tiene esta venta que de una superficie que aquí aparece en la provincia esta y la tiene alquilada, ¿no? Y es para tipo oficina. O sea, acá podemos, y cada fila corresponde a un registro y cada columna corresponde precisamente a un tipo de información, ¿no? Porque acá en fecha no vamos a ver, por ejemplo, superficies. Acá en superficies no vamos a ver fechas ni nombres de vendedores. O sea, cada columna viene definida para un mismo tipo de datos. Entonces, eso es así, adelantando lo de Access, ¿no? Esa es una base de datos. O sea, aquí hay información que se puede documentar en un formato de tabla, ¿no? Como en este caso, de filas y de columnas, que contiene información que está relacionada entre sí. Mucha información. Acá tenemos imagínense, cerca de 50 registros, cerca de 50 registros diferentes. Entonces, a la hora de manejar una pequeña base de datos, es bien difícil, por muy pequeña que sea, como esta de 50, o por muy grande que sea, como la base de datos del DUI de acá, de nosotros en El Salvador, la base de datos que tiene el DUI, que son millones. Entonces, acá es bien difícil entonces poder estar individualizando algunas veces alguna información. Si no existiera el elemento que se llama filtros, que nosotros la podemos encontrar en la pestaña datos. Si ustedes ven acá en la pestaña datos hay varias cosas interesantes. Una de ellas es filtro, que aparece en forma de embudo, el filtro, y el filtro pues como su nombre lo dice o lo sugiere, filtra o discrimina alguna información, ¿va? O sea, un filtro pues, por ejemplo, un filtro es un elemento que nos va a dejando pasar solo aquellas cosas que nos pueden interesar. Eso es igual acá en Excel y en bases de datos. Un filtro es el elemento discriminativo y que nos permite obtener la información que en un momento dado nos están solicitando. Cuando usted llega a pedir a Académica, por ejemplo, una información suya, allí tiene la base de datos por carrera, por sexo, por localización, por año de ingreso, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que se pueden filtrar.
Entonces, acá en Excel, pues si tenemos una tabla como esta, nosotros le podemos agregar un filtro simplemente ubicándonos en un elemento de la tabla y cliqueando el icono de filtro. Lo que nosotros podemos ver inmediatamente es que en el encabezado de la tabla, en cada encabezado, se genera pues una lista desplegable, ¿no? En cada una de los datos del encabezado, no así en los datos de los registros. Entonces, ese encabezado o digamos, lista desplegable nos permite en un momento dado poder desplegar y poder seleccionar. Por ejemplo, si nosotros dijésemos acá, yo quiero ver solo los vendedores que se llama a Carmen, a Luisa y a María, solo ellos tres. Entonces, y le damos a aceptar, entonces nos va a mostrar acá toda la información solo para las vendedoras que he mencionado. Los demás no se han perdido, sino que simplemente están ocultos. De repente a mí me piden, mire, quiero los datos del vendedor Joaquín. Entonces, acá yo puedo dar de un solo vistazo, si lo llamamos de esa manera, cuál es lo que corresponde a Joaquín. O si los vendedores en particular disponen de esta base de datos, ellos pueden ver su información pertinente. El supervisor puede ver qué es lo que tiene Joaquín, y así podemos estar investigando cosas por cualquiera y cada uno de los datos que manejan, de los campos que manejan las columnas. Cuando existe un filtro aplicado, fácilmente se detecta porque aquí aparece el icono de filtro. Incluso nos dice qué es lo que está filtrando. Nos está filtrando a que sean iguales a Joaquín. Y si queremos quitar el filtro de ahí, entonces le damos acá, le podemos dar acá, quitar el filtro vendedor, y vuelven a aparecer todos los 50 datos. En cuanto al tipo de datos que maneja cada columna, o sea, el campo, así también podemos ver que hay acá filtros que se aplican a ese tipo de datos. Por ejemplo, acá hay filtros que se aplican a datos de texto. En este caso, aparecen filtros específicos relativos a texto. Por ejemplo, si estuviéramos en superficies acá, veríamos que si desplegamos esta caja o esta lista acá, podemos ver que aquí aparece toda la información que está manejando en cuanto a áreas de las propiedades que tienen estas gentes. Nosotros de repente podríamos decir, bueno, pero yo quiero filtrar, aquí ya no aparece filtro de texto, ¿por qué? Porque los datos que están manejando son números. Entonces, yo quisiera manejar, por ejemplo, aquellas áreas que son mayores o iguales que. Entonces me lanza una caja de diálogo y digo, quiero que aparezcan las que son mayores de 150. Entonces le doy a aceptar. Y si ustedes ven acá, ya solo tengo áreas que son mayores de 150. O me dicen, mire, a mí me interesa saber cuál es el que, al que tiene, cuál es la tendencia, pues, cuando en las propiedades que están manejando son superiores al promedio de áreas. Entonces le damos clic acá y él ha calculado el promedio y todas estas son superiores al promedio. O si yo quiero decirle, mire, yo quiero que calcule aquellas, o que me muestre, no es que calcule, me muestre aquellas áreas que están entre 300 y 500, por ejemplo. Le voy a aceptar. ¿Ves? Solo hay dos que cumplen, que son de 300, no hay ni una más allá de 300. Y así podemos nosotros estar
estar jugando, si se quiere decir la palabra jugar, pues con la información que aquí aparece. Aquí aparece el tipo parking, el tipo de fecha alta. Cuando es fecha, igual. Acá aparecen filtros de fecha. Filtros de fecha es igual a antes, después, entre, mañana, hoy, ayer. O sea, toda la información que usted maneje acá en sus columnas, todos los campos que maneje, así le puede, por ejemplo, este es tipo texto, o sea, acá vamos a ver filtros de texto. Acá esta operación es también tipo texto, o sea, aquí está en alquiler o está en venta. Ah, este dato acá se me ocurre a mí, por ejemplo, que podíamos borrar la información que aparece acá, alquiler, porque ahora son dos datos, lo vamos a hacer acá. Por ejemplo, borramos aquí alquiler y venta. Y vamos a hacer un espacio acá y vamos a escribir los dos, alquiler y venta. ¿Ah? Entonces, como yo no quiero estar escribiendo, sino que quiero estar seleccionando nada más, puedo recurrir a lo que en Excel se le conoce como los valores de validación en las celdas. Este ejemplo, o esto lo voy a mencionar yo porque en los ejercicios, creo que en el 3 de la tarea, había una parte donde le decían que usted pusiera en base a una lista algunas cosas que tienen los ejercicios. Bien podría ser que no las hayamos comentado, pero ustedes están en toda la libertad de poder investigar un poquito y tratar de encontrar el camino para poder resolverlo. En este caso el camino era relativamente fácil, ¿no? Porque si les decían que querían que fuese una lista, acá en la misma pestaña de datos, acá en la parte de herramientas de datos, existe una opción que es validación de datos. Si ustedes ven y le damos clic acá, validación de datos, entonces tenemos varias, o sea, esta nos permite que el dato que va a ingresar usted en una celda debe cumplir o debe permitir solo los datos de este tipo. Por default, viene para cualquier valor, pero usted le puede decir ahí que quiere que solo aparezcan números enteros, decimales, fechas, horas, y aquí aparece lista. Entonces, si aquí aparece lista, quiere decir que si yo le digo en esa celda no me va a permitir otra cosa más que listas. Entonces le digo clic acá en listas y me da la opción, me dice dónde está la lista, el origen. Entonces acá me está pidiendo un rango, entonces le doy clic acá y me voy y simplemente barro los dos datos que me interesan a mí, que ya aparecen acá, y le doy a aceptar. Automáticamente vemos que acá aparece un desplegable, pero como yo no quiero que sea para todo, lo voy a copiar. Para copiar, pues un dato, ahí aparece la crucita. Yo me ubico en el extremo inferior derecho y yo lo puedo copiar para toda, hasta llegar acá. Y entonces, si yo me ubico acá en la primera, ahí aparece en alquiler o venta, le digo venta. Voy a la otra, acá aparece alquiler o venta, alquiler. Voy a la otra, aparece, y así, de una lista, aquí solo son dos valores, pero imaginen que ustedes estarían aquí poniendo el departamento en este caso de El Salvador. Permítanme, se me está apagando esto. Entonces, ustedes pueden recurrir a lista para poder, de listas hay más, pero esta es la forma, si se quiere, la forma más básica que aparece, pues, o puede aparecer en este caso. Y así pueden ir escogiendo para cada uno de los, cuando vayan llenando la información, poder escoger el tipo de información que corresponde a esa celda.
En los ejercicios era en este ejemplo que los ponía, ¿va? Donde les pedía que primero que insertaran, para insertar, pues simplemente ubicarnos en la celda donde queremos insertar y decirle insertar, ahí inserta la columna, le ponían nombre y les pedían que aquí pusieran los dos datos y luego hicieran una lista. Esto es lo que tenían que haber hecho. Hacer una lista, pues, para poder escoger de esa lista los valores que usted tiene a disposición. En este caso, 2 nada más, pero pueden ser tantos como, digamos, los departamentos de El Salvador, me ocurre a mí los municipios de un departamento, etc. Que aquí fuera, por ejemplo, el tipo fuera departamento, Santana, aquí en lugar de tener los desplegables y desplegables para... Sería mucho más fácil el trabajo. Les repito, ordenar y filtrar y, en el caso, pues, la parte correspondiente a validación de datos. Así usted puede en su hoja de datos o en su hoja... Lo mismo pasa acá. Por ejemplo, acá me aparecen los dos datos. Pero si yo acá le doy o borro esa información de mi lista, hay que tener cuidado también, porque aunque acá tenga definido una lista, pero si ustedes ven ya no me muestra nada, porque ya la información desapareció. O sea, la información desapareció, ya no puedo incorporar nada, porque ya la información, entonces hay que tener ese cuidado con las listas para que los valores siempre estén vigentes. Lo mismo, pues, si yo voy a agregarle acá otro tipo de valores, pues esos valores van a aparecer. O sea, si yo, por ejemplo, en lugar de alquiler, le pusiera, por ejemplo, renta, y en lugar de venta le pusiera comprado, entonces, y esos serían los valores que aparecieran cuando yo escogiera mis datos, ¿no? O sea, los datos de la lista. Esos son los valores que aparecerían acá, las opciones que aparecerían acá, pues, para poder seleccionar, ¿no? O sea, comprada, o renta, etcétera. Entonces, de esa manera funcionan las listas en Excel. Y, repito, el filtro como elemento incluso se puede utilizar el filtro con colores, ¿va? O sea, por ejemplo, si nos vamos acá a la pestaña inicio y podemos, qué sé yo, darle un fondo a esa, vamos a poner un fondo celeste, ¿va? Acá vamos a poner otra celeste, acá vamos a poner otra celeste, ¿va? Por ejemplo. Y nosotros acá le decimos queremos filtrar todas aquellas, por alguna razón yo he dejado celestes estas, de repente puede ser que quiera fijarme en algún detalle, entonces yo le digo, quiero filtrar, entonces me voy al filtro de provincia y aquí me aparece filtro por color. O sea, ¿se acuerdan ustedes que solo aparecía filtro por texto? Entonces acá aparece el filtro por color y le puedo decir, quiero las que aparecen. Entonces me va a mostrar solo las que aparecen con el color, en este caso el color celeste. Si de repente yo digo, bueno, pero también hay otra información que yo he dejado pendiente y la voy a dejar con rojo, pero la letra, o sea, allá era el fondo de la celda, aquí la letra. Y si yo me voy al filtro acá, ustedes ven acá, dice filtrar por color y filtrar por texto, pero por color ya se me abren dos desplegables. Me dice si quiero filtrar el color de celda o filtrar por color de la fuente. Entonces, ya si yo le voy agregando cosas acá, de repente ya le doy aquí otro fondo. Y acá de repente le doy otro color de la letra, ¿no? Y si yo quiero filtrar acá, cuando yo le digo filtrar por color, ya van los dos colores, ¿va? Porque hay dos celdas de diferentes colores y hay dos letras de diferente. Si yo quiero la fuente que está en rojo, estas dos son. Entonces, ahí puedo yo determinar entonces alguna información de interés para mí y los valores siempre están ahí. O sea, los valores
no han desaparecido, porque lo único que hace un filtro es esconderme los datos que no quiero. O sea, filtrar o dejar pasar solo la información que yo... Y así podemos jugar, podemos ver, podemos ensayar y podemos, por ejemplo, acá podemos decir cuál es los 10 mejores precios de venta. Y le damos clic en los 10 mejores superiores. Ahí están. Podemos ver, aquí tengo los 10 precios de venta mejores que yo tengo. O sea, los he podido registrar y los he podido ver a quién corresponden, quién es el vendedor, quiénes son los vendedores, cuál es el tipo, para qué sirven esos locales que están ahí. La operación, pues la hemos modificado nosotros, pero así podemos ver en filtros de número, pues los 10 mejores, o si inferior, los que son inferior al promedio también, ¿va? O sea, todos tenemos una cantidad y de esa manera poder estar jugando, repito, con listas y con filtros, ¿va? O sea, podemos entonces dejar esto a la imaginación o a la necesidad, pues que en un momento dado podamos tener para poder estar como... acá pasa una cosa, si usted quiere ingresar un valor acá, se fijan que aquí es una país de renta, o sea, ya desapareció comprada, pero desapareció porque la ha ocultado, o sea, no es que se haya borrado. Y ahí siempre está disponible porque lo podemos ver, nomás quitarle el filtro. Pero si nosotros decimos, pero de las que están inferiores al promedio, ¿quién es, por ejemplo, cuál es las que tiene Carmen, de esas que están inferiores al promedio? Carmen tiene 1, 2, 3, 5, ¿ya? ¿Cuáles son? Las que están en esta, ¿cuál es la superficie? ¿Cuál es el precio de venta? Etcétera. O sea, hay toda una información, repito, que se puede estar... Aquí hemos combinado dos columnas, ustedes ven, filtramos vendedor y filtramos por precio de venta. También podemos filtrar, pues, por el tipo, si queremos solo saber de cuáles de esas corresponden a casas. Ya tenemos que solo hay una que corresponde a casa, que está entre las 10 menores o abajo del promedio, y que corresponde a Carmen. Pero no solo Carmen ha de tener tipo casa, entonces queremos ver todos los que tienen tipo casa. Entonces, ahí están todos los que tienen. Y así, usted puede estar jugando con la información en función de lo que usted necesita representar o que le soliciten representar. Para eso, pues, puede, como le decía acá en la pestaña datos, pues, solo hemos hablado de esto, ordenar y filtrar. Acá Excel da para mucho, pero vamos a quedarnos acá, pues, con la parte de datos, repito, y esperando, pues, que en un momento dado, pues, ustedes puedan meterse o incorporar otros elementos adicionales. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, cabal, en esa parte de los diagramas de dispersión. Bueno, hay como de utilidades a utilidades, ¿no? O sea, ustedes ahí pueden visualizar de lo que ya han hecho y tal vez lo más importante es tener conciencia de que Excel es una herramienta, pues, que nos puede dar mucha utilidad, nos puede dar mucho, digamos, convertirnos en ya con presentaciones o informaciones más profesionales, pues, a la hora de estar, no solo como estudiantes, sino que ya a la hora de un trabajo, nos da como una tremenda versatilidad. Luego vamos a
a cubrir también una parte de las funciones. Ahí aparece un video sobre funciones, pero les decía que enfoca más fuerte a la parte de las funciones administrativas o financieras. Entonces vamos a ver acá una parte que algunos autores, algunos textos dan en llamar herramientas avanzadas de Excel. Avanzadas, pues obviamente es relativo, pero así las llaman. Entonces, a partir de ahora, podríamos decir ya dejamos todo lo básico y empezamos con algunas herramientas que no son casuales, no son herramientas que estamos viendo. Por ejemplo, lo básico de Excel es lo que cubrimos en la parte correspondiente a formatos de celdas, manejo de datos, como se llama, colores, cómo almacenar, cómo cambiar aspectos, gráficos, inclusive todo. Y luego hay toda una gran cantidad de herramientas que no las vamos a ver obviamente en su totalidad, pero vamos a ver así unos luzazos, ¿no?, de las herramientas avanzadas. En esta oportunidad empezaríamos pues con el uso de fórmulas que involucren operadores lógicos. O sea, los operadores lógicos, obviamente, por sí solos, pues, tienen una forma en la cual ellos trabajan, ¿va? Pero la utilidad de ellos es cuando estos operadores están o forman parte de fórmulas que han sido creadas para, entre comillas, podría yo, tomar decisiones, ¿va? Porque los operadores les van a permitir a esas fórmulas, de alguna manera, evaluar criterios. Y al cumplirse o no cumplirse los criterios, pues pueden hacer o no hacer algo otras cosas. Acá muchas veces en esto de los operadores lógicos y de las funciones y de las fórmulas, a veces se da el tema de anidamiento, o sea, el tema de valores que van incorporados dentro de las mismas funciones. Y de esa manera se van haciendo las funciones aparentemente más complejas, pero a la vez se vuelven más poderosas, ¿no? Porque podemos nosotros hacer muchas cosas y todo sucede en una celda. Eso es lo más interesante acá de Excel. Que aquí vamos a ver la función I, la función O y la función SI. La función SI es exactamente la misma función que ustedes ya vieron en Java, por ejemplo, como if then else, o if then, o if then else. Sí, entonces, si no. Es la misma función, nada más que allá involucraba pues toda una serie de ¿cómo se llama?, de instrucciones, o podían ser, ¿no? En este caso, todo debe estar dentro de una celda, ¿va? Ahí se tiene que programar todo. Y esa es digamos, la gracia acá de poder sacarles ese provecho a estas funciones. Empezando, la función I. Ya habíamos mencionado un poco de las funciones cuando ya hablábamos de los operadores, allá en la clase de fórmula. Pero la función I, así se representa con la letra I, nos permite evaluar N criterios. Y tiene la condición es que si todos los criterios que evalúen la condición, la función I, son verdaderos, entonces nos va a devolver una cadena de texto, así, con ese nombre que está entre comillas, verdadero. Y si al menos uno de los criterios no se cumple, nos va a devolver falso, así. Entonces va a decir, si todos los valores son verdaderos, entonces verdadero. Si alguno de los valores es falso, entonces, aunque si son 10 criterios que esté evaluando y 9 son verdaderos y uno de los 10 es falso, es falso. Y la sintaxis de esta función en Excel es la que ya aparece, ¿no? Y, si es la función, y luego entre paréntesis, separados por comas o por puntos y comas, dependiendo de su configuración, van los valores lógicos. 1, 2, puntos suspensivos. O sea, ahí van, pues obviamente, los
las n condiciones que usted va a evaluar, o que en este caso la función i va a evaluar. Eso, así es la sintaxis básica de la función i. Y como toda función en Excel, para hacer uso de esta función, al igual que en todas, se debe hacer clic en el botón insertar función, el que aparece ahí en la barra de fórmulas, nuestro botón acá, clásico de funciones, que nos habilita pues una caja de diálogo y nos pone el signo igual en la celda donde se esté ejecutando. Así, porque acuérdense que todo esto va a funcionar o va a tener vida en la celda donde esté ejecutando la función. Y de esa manera entonces empezamos, si es que es la función i la que vamos a aplicar. Damos un ejemplo de aplicación, que lo que nos pide este ejemplo es sencillo. O sea, obviamente los ejemplos se van complicando y después se van poniendo, pero para tratar de aplicar la función i, nos dicen que nos da una tabla que tiene las notas de 4 personas y que se desea evaluar 2 criterios simultáneamente. El primer criterio es que la nota 2 sea mayor que la nota 1 y además que la nota 2 sea mayor que 5. Debe cumplir las dos cosas, que la nota 2 sea mayor que la nota 1 y que la nota 2 sea mayor que 5. Entonces, para eso pues nos dan esta tablita. Esa tablita que está ahí, como ustedes pueden ver, es un pedazo de la ventana de Excel donde aparecen ahí las columnas A, B, C, D y aparecen las filas de la 2 a la 6. Aparecen ahí la columna nombres con los nombres de las personas, la nota 1, la nota 2. Entonces, ¿qué es lo que o queremos nosotros evaluar? Que si la nota, ahí está equivocado, dice la nota 2, a ver, ¿cómo dice? Que la nota 2 sea mayor, ok, acá debe decir que la nota 2 sea mayor que la nota 1 y que la nota 2 sea mayor que 5. Entonces, para ello lo que hacemos es invocar la función en la celda de 3. En la celda de 3 nos ubicamos. Y ahí pues encontramos en todas, si las queremos ver de esa manera, o en las lógicas, sí. Acá podemos poner las funciones lógicas. Aquí, si ustedes ven, aparece la función i. Esa es la función i, la misma sintaxis que acabamos de estar hablando. Y esta es lo mismo que aparece acá, la función i. Entonces, una vez que tengamos nuestra función i ubicada, le damos a aceptar y automáticamente nos despliega el lugar donde nosotros vamos a incorporar los argumentos. Hay que tener en cuenta que acá vamos a escribir las referencias a la celda, no vamos a escribir números. Aquí no vamos a poner, por ejemplo, para el primer caso, no vamos a preguntar, ¿es 5 mayor que 8? No. Aquí lo que estamos preguntando es el valor que contiene la celda C3 mayor que el valor que contiene la celda B3? O sea, a título de pregunta, porque eso es lo que está tratando de evaluar. ¿Es el valor C3 mayor que el valor que está en B3? Y el otro valor lógico, porque este es el valor lógico 1, es el 2. Además, y es el valor que aparezca en la celda C3 mayor que 5. Si vemos acá en este cuadro de argumento de funciones, para todas las funciones, no vamos a mencionar hoy para las lógicas, pero para todas las funciones, cada vez que va evaluando una condición, nos va dando Excel ya la respuesta de la evaluación de esto. Claro, es falso, porque 5 no es mayor que 8, entonces es falso. Y 5 no es mayor que 5, entonces también es falso. Las dos condiciones son falsas acá. Y aquí lo daban. Y acá nos da el resultado de aplicar toda la fórmula. Y nos da falso también. O sea, de antemano ya sabemos por dónde va a andar el valor de la... Entonces, si nosotros ejecutamos acá,
nos va a dar en la celda D3, nos va a dar que es falso. Pues luego simplemente copiamos, o sea, para copiar una celda, ya decíamos, lo hacemos pues, copiando la fórmula y pegándola, o pues lo hacemos utilizando la habilidad, la posibilidad que nos da Excel de arrastrar la esquinita inferior derecha. Este es el mismo caso que está ahí en la presentación, y acá vemos que en este caso tenemos Y igual a C3 Y. Es C3 mayor que B3 y es C3 mayor que 5. Como ya vimos en el primer caso, esto es falso, luego copiamos la fórmula a la siguiente, como la referencia relativa nos va a tener relativa a C4 y B4. Y en este caso, vemos, ¿es 9 mayor que 4? Sí, verdadero. ¿Y es 9 mayor que 5? Sí, verdadero. ¿Verdadero, verdadero? Nos da verdadero. Y para la otra, pues de nuevo se da un falso. ¿Por qué? Porque no es igual, no es mayor el valor de C2, de C, en este caso de C5, es igual. Pero aquí nos dice mayor. Entonces nos da que esto es falso. Porque esta no es mayor que esta. Aunque esta sea mayor que 5, cumple la segunda condición, pero no cumple la primera. Y este cumple las dos. Este es mayor que esta y esta es mayor que 5. Entonces, si tal como lo hicimos allá, solo ubicamos, decíamos, en la celda de 3, evaluamos ahí la fórmula y luego la copiamos a la siguiente. Y él nos calcula. Entonces, eso es lo que hace cuando nosotros calculamos el valor, nos da precisamente estos valores de falso y verdadero, que es el que da por default el aplicar estas condiciones, en este caso la condición I. Un segundo ejemplo siempre de la función I. Dice, Juan Pérez, dice, es supervisor de ventas de la compañía ACME. Está en una reunión con sus jefes, quienes le han solicitado que presente el monto diario en dólares de todas las ventas de la tercera semana del mes de enero del 2008. O sea, que les presente el monto diario en dólares de todas las ventas de la tercera semana del mes de enero. Entonces, la solución que aplica Juan, pues teniendo un cuadro donde se muestran las fechas y las ventas de todo el mes de enero, es la siguiente, ¿va? O sea, él tiene, acá pues tiene su cuadro, que es este cuadro, y lo vamos a ver también en la presentación, creo que es el más grande acá. Tiene su cuadro acá, que es exactamente este mismo cuadro, donde aparecen todos los meses. Pero viene Juan y se acuerda de el operador IVA, o sea, la función lógica ahí. Entonces, él lo que hace es copia en las celdas E y F, E4 y E5, F4 y F5, el valor que corresponde al primer día de esa tercera semana y el último día. Los copia ahí. O sea, hace eso y él establece esto que tiene acá. Y luego, pues, viene y aplica en una tercera columna, que es esta prueba, que dice aquí, prueba lógica usando I. Él, en esta columna, él aplica esta condición. ¿Va? La condición que él aplica es, dice, pregunta si el valor de A, empezando desde el primer valor, ¿va? A sub 2, porque es la primera fecha. Si ese valor es mayor que este valor, pero dejándolo como valor absoluto, porque todos los datos de las celdas de fecha se van a comparar contra este valor. Y, por lo tanto, este valor no puede cambiar cuando pase a la otra fila. Entonces, por eso acá dice, es el valor A2, 1 de enero.
es mayor que 14 de enero, falso, ya eso nos da falso. Aunque lo otro sea verdadero, porque es verdad que el valor de A2 es menor que 20 de enero, sí va, porque es 1 de enero. Pero como falso y verdadero me da falso, es lo que tenemos acá. Entonces, una vez que yo tengo la fórmula y me funciona en la celda, pues simplemente la copio y tengo pues ya arrastrando el valor de la celda o dándole control copy y control V a todo el rango, obtengo pues la fórmula aplicada a todos mis datos. Si ustedes ven acá, la fórmula aplicada, si es el valor a 15 mayor que el valor que está acá, sí va, porque el valor que aparece acá es 14 de enero y nos pregunta que sea mayor o igual. Entonces sí es igual. Entonces ya es verdadero. Y es este valor menor que 20 de enero, sí es menor. Entonces, verdadero, verdadero, nos da verdadero. Entonces, ¿cómo obtenemos pues el valor que nosotros nos muestra en la presentación? Nos muestra en la presentación. Escogemos procedimiento, escogemos la función, entramos los argumentos con valores absolutos y calculamos acá esta columna. Entonces, como lo que nos piden es representar las ventas de la tercera semana, y esas son las que están como verdadero, entonces recurrimos a nuestra ayuda con los filtros. Y nuestra ayuda con los filtros, pues es simplemente la que ya hemos hablado hace un momento. O sea, si nosotros tenemos acá, podemos nosotros filtrar, que de hecho, allá lo vimos en datos, pero también acá, si estamos en inicio, podemos ver que aquí al final a la derecha, donde dice edición, también aparece acá un botoncito que es el mismo nuestro amigo filtro. Entonces, este filtro también acá se puede aplicar. Y aquí lo vemos en las columnas, en los valores de arriba, que está aplicado el valor, y entonces nosotros le decimos, queremos nosotros solo que quiero que aparezcan aquellas que son verdaderas. Entonces, ahí tengo yo lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los datos de ventas de la tercera semana del mes de enero. Y ahí están los datos. Ocupando condicional y luego ocupando filtros para poder observar solo lo que a mí me interesa. En este caso, es lo que aparece como verdadero. Bien. Está la otra función, va la contraparte de la función i. Aquella era verdadero, 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 todo verdadero. En cambio, esta es aquella que cuando evalúa cada uno de los n criterios, si al menos uno de los criterios evaluados es verdadero, pues toda la función es verdadera. Y solo va a ser falsa cuando todos sean falsos. Esa es la diferencia. Aquí está la función o, al evaluar los criterios, cuando al menos uno de ellos sea verdadero, hace la función verdadera. Y cuando todos sean falsos, pues va a ser falsa. Entonces viene y la sintaxis es bien parecida, ¿va? Nada más que en lugar de i acá, al principio va o. Queremos evaluar todos los valores lógicos a través de la condición o. Entonces, viéndolo en un ejemplo, volvemos al mismo Juan Pérez. En este caso, a Juan Pérez le han informado que en la primera semana, le han dado una tabla, ¿no? Y le han informado que los productos menos vendidos de su compañía han sido los B y los D, por ponerles un nombre, pueden ser bicicletas o pernos y tornillos, etc. Le han dicho que 2 productos son los menos vendidos, pero también sospechan, no tienen certeza, que hay otro producto que no se ha vendido como se esperaba. Entonces le dicen a Juan, miren Juan, quiero que muestre de una información que le vamos a dar,
que nos muestre el monto de ventas en dólares de los productos B y D, que ya sabemos, de la primera semana de febrero del 2008. Adicionalmente, le solicitan mostrar todos aquellos productos con ventas que sean menores a $500. No importando qué tipo de valor de producto sea. Entonces viene y acá podemos ver que a Juan lo que le dan es esta tabla, ¿no? Le dan esa tabla y él lo que va a evaluar es que los productos que le interesa detectar son el B y el D. Entonces él crea esta tablita donde pone aquí producto y pone B y D, y también le interesa determinar por venta, ¿no? Entonces la venta es 500. Entonces él va a empezar línea por línea de los datos que le dan, porque esta tabla se la dan a él, línea por línea va a empezar a querer detectar si el producto es B o es D, o en la venta es menor que 500. Entonces, él hace una fórmula utilizando la condición O. Para ello, pues, la fórmula que él establece es la que le permite evaluar precisamente esa condición. O sea, él le permite entonces, a través de esta fórmula, decir, bueno, va a preguntar lo primero, ¿es el valor de B2? Si el valor de B2 es A. ¿Es el valor de B2 igual al que está en la casilla F2? ¿Cuál es la casilla F2? Es B. Me pregunta primero si el valor de este, o en otras palabras estaría preguntando, ¿es A igual a B? No, falso, porque A no es igual a B. Aquí estaría preguntando, ¿es B2? ¿Es A igual a F3? ¿Y cuánto vale F3? Vale D. Entonces estaría preguntando, ¿es A igual a D? No, falso. Y luego la última es, pregunta, ¿es el valor de C2, que es este, el primero, menor que el valor que está en la celda G2? En G2 que hay 500. Entonces preguntaría, ¿es 2087.16 menor que 500? Falso. Entonces, falso, falso, falso es la condición en la cual O es falsa. Ahí es falsa. Entonces, si tenemos eso ya así establecido, pues le damos control copy, control V, y copiamos para toda nuestra columna acá donde lo vamos a identificar, ¿no? Si, veamos, copiémoslo a la que sigue. Control copy a la que sigue, control V. Ah, aquí me da verdadero. ¿Por qué me da verdadero acá? Bueno, revisemos. B3, ¿cuánto vale B3? Ah, B, perdón, aquí B3 vale B, es este. B3, en este caso nos está diciendo, ¿es B igual a B? Sí, va. Ya con ese sí, ya sabemos que la condición O nos va a dar verdadero. Porque si vemos la otra, nos pregunta, ¿es B igual a D? No, falso. Y también este es verdadera, ¿va? Porque el valor de 400 es menor que 500. Entonces, pero con al menos una nos dio verdadero. Y así lo vamos copiando, si ustedes se fijan, siempre respetando el valor absoluto acá, la referencia absoluta, para las celdas que en este caso queremos que el valor se mantenga, ¿va? En este caso es la que están en F2, en F3 y en G2. Aquí aparecen valores absolutos. En cambio, las celdas que vamos a ir comparando van con valores relativos. Y si esto lo copiamos, pues para todas las demás, aquí obtenemos entonces aquellas que cumplen con al menos una de las condiciones, que sea artículo B, o que sea artículo D, o que sea menos de 500. Entonces, ya teniendo eso, aplicándole filtros a esto también, queremos ver son las que sean verdaderas, y vamos a aceptar, y ahí tenemos. Y ahí nos recoge esa tabla, aquellas celdas que cumplen con que sean B o que sean D. Pero acá hay una C. Ah, pero la C es porque el valor es menor que 500, entonces también. Entonces, aquí nos recoge toda la información de
la condición que nos estaba pidiendo evaluar el problema. Nos estaba pidiendo evaluar, pues, el valor de los tres productos, dos que eran representados por letras y uno que era representado por la cantidad, que en este caso era 500. Entonces, así funciona la condición O. Condición I, todos verdaderos, verdadero. La condición O, al menos uno verdadero, verdadero. Y aquí aparece la otra de las funciones muy, pero muy interesante, que es la función si. La función si, que ya la lógica de esta función, aunque es lógica para la redundancia, ustedes la conocen, ¿va? La función si devuelve un valor si la condición especificada es verdadera y otro valor si dicho argumento es falso. O sea, ahí se aplica entonces si, entonces, si no. Si la condición es verdadera, entonces el valor de si es verdadero. Y si es falsa, el valor de si es falso. Es como el rombo aquel donde veníamos en el flujograma, ¿no? Que llegábamos a un rombo y ahí estaban las dos condiciones, ¿no? ¿Es falso o verdadero? Si es falso, nos vamos por el lado izquierdo, si es verdadero, por el lado derecho. Acá, ahí están los valores que va a cumplir en cualquiera de las dos condiciones. Entonces, la función sí tiene tres elementos, ¿no? O sea, ahí no nos vamos a ver detalles, pero sí, la prueba lógica, que es cualquier valor o expresión que puede hablarse como verdadero o falso. Eso es una prueba lógica. Cualquier condición o expresión que se puede evaluar como verdadera o falsa. El valor de sí es el valor que devuelve si la prueba lógica es verdadera. Y el valor sí falso es el valor que devuelve si la prueba lógica resulta falso. Pero así funciona la función la función sí. De acuerdo a lo anterior, como ya habíamos mencionado, pues dentro de esta función se pueden combinar múltiples fórmulas, funciones con las cuales Excel cuenta, ¿no? Y de nuevo, para aplicar la función esta sí, es de ocupar en la barra de fórmulas FX, o si usted conoce o si usted puede copiar los argumentos, pues puede irlo digitando. Veamos un ejemplo sencillo de aplicación de la función SIVA. Dice, se tienen las calificaciones de 4 personas y se desea catalogarlas como aprobado en caso de que el promedio de las dos notas sea mayor a 6. Caso contrario, se catalogará como reprobado. Entonces, nos dan ahí ese cuadro y nos dicen que queremos determinar, pues, quiénes pasaron y quiénes no pasaron, ¿no? Con un promedio, pues, simple de 6, ¿no? Una media aritmética ahí, o un promedio. Entonces, para ello, pues, vamos a involucrar ahí la otra función, la función promedio, que es la que nos permite calcular el valor medio de un rango de datos que obviamente en este caso corresponden a los valores de las notas que ahí aparecen, que son 2. Entonces, en este caso, si el valor de promedio de ese rango es mayor que 6, punto y coma, aprobado. Y si eso no es así, punto y coma, reprobado. Entonces, esto va a aparecer si esto es mayor que 6 y esto va a aparecer si esto no es mayor que 6. Y luego lo copiamos y vemos cómo quedaría pues ya al aplicarlo. O sea, si aquí lo observamos, vemos si el valor de promedio de A2, B2, que son dos datos, es mayor que 6, aprobado. Sumamos 8 más 3 da 11. 11 entre 2 da 5.5. 5.5 no es mayor que 6. Entonces, ejecuta la acción si el valor, la condición es falsa. En este caso, reprobado. En este caso, 9 más 4, 13. Entre 2, 6.5. Entonces, 6.5 es mayor que 6, sí, aprobado. Entonces, aprobado. Y así puede ir calculando, pues, utilizando la condición, ¿sí? Utilizando la función sí, utilizando la condición a evaluar y los dos valores, en este caso, los textos, ¿va? Pero acá, donde dice aprobado, puede estar otra función, ¿va? Puede estar otro procedimiento, otra fórmula que se va a ejecutar si esto es verdadero. Y aquí donde dice reprobado puede estar otra fórmula o otra función, donde también se va a ejecutar si este valor es falso.
Entonces ahí depende de la imaginación o de la necesidad, pero así podemos estar utilizando la función sí. Hay algunas que son derivadas de la función sí. O sea, las vamos a mencionar acá un par de ellas, que vamos a ver ejemplos de un par de ellas, pero las podemos mencionar acá. La función sumar punto sí y contar punto sí. Promedio punto sí. Lo que la lógica a cada uno le permite visualizar es que las funciones originales son sumar, contar y promedio. Pero cuando ya le agregamos el sumar punto sí, entonces se interpreta como va a sumar si se cumple una determinada condición. Va a contar si cumplen una determinada condición. Y va a calcular promedios si cumplen determinada condición. Así funciona, ¿no? O sea, es una operación básica, pero condicionada a evaluar una determinada condición. Entonces, la función sumar sí, que suma los valores de las celdas de un rango que coinciden con un único criterio. O sea, la sintaxis es simple, sumar punto sí. Y ahí va primero el rango, donde el criterio y el rango que se va a sumar. O sea, acá son tres cosas, ¿no? El rango, el criterio y el rango suma. Rango es el rango de celdas que se desea evaluar. Criterio es el criterio en forma de número, expresión o texto que se quiere establecer. Y el rango suma son las celdas reales que se deben sumar si se cumple el criterio que se ha establecido. Así de fácil. Entonces, veamos un ejemplo de aplicación de la función. Acá tenemos el ejemplo de aplicación. De nuevo, si nosotros acá, bueno, lo vamos a hacer acá si acá definimos las lógicas, estamos en la lógica, pues. Acá aparecen las básicas y las otras, pues, las podemos encontrar si le aplicamos aritméticas, porque ya son combinaciones de las dos. En este caso, pues, vamos a escribir sumar sí en este caso en esta celda de acá, en la celda B10, en la celda B10. ¿Cuál va a ser entonces la aplicación de la expresión ahí? Bueno, empezamos con igual. Sumar sí, sumar punto sí. Luego nos dice que en el rango que va desde B2 hasta B8. Este es el rango que se va a evaluar, del que va del B2 al B8. ¿Cuál es la condición? La condición va, así como aparece acá, entre comillas. Vamos a determinar todos aquellos que sean iguales a A. Este es el equipo de meseros, que los representan por letras, va A, B. Entonces, todos aquellos que cumplan que sean A, vamos a sumarle todas las propinas. Y va a sumar las propinas si cumple con esta condición. Entonces, si se ejecuta esa ecuación, esa función nos da 3475, que es el valor de sumar todas las propinas que cumplen con que sean del equipo A, que es lo que precisamente establecía acá. Perdón. Aquí aparece los argumentos de la función, sumar sí. Acá va, entre comillas, el texto de lo que se va a comparar, va el rango de lo que se va a sumar y va el rango de donde se va a determinar el criterio. Luego, en aceptar, pues, tenemos el valor que calcula acá. Remarcando esto, recordar que el criterio se introduce entre comillas, es decir, como cadena de texto. La función promedio sí es similar a la función sumar sí. En lugar de sumar las celdas que cumplen el criterio, realiza el promedio de los valores de las mismas. O sea, si aquí ocupáramos el promedio sí, ocupáramos el promedio de acuerdo a la condición que se le solicitara.
La otra, la función contar sí, cuenta el número de celdas en un rango que coinciden con un único criterio. Y de nuevo, la sintaxis es simple, contar punto sí, rango, criterio. Y no va a sumar ni nada, sino que solo va a contar el número de celdas que coinciden con un único criterio. Si anda buscando pues algún tipo de dato en particular, cuántos tienen o cumplen con ese criterio, pues entonces contar sí va. Veamos el ejemplo, con la misma información del ejemplo anterior, siempre los meseros, se desea contar cuántos corresponden al equipo A. Entonces, en la celda B10 se digita la fórmula, contar puntos sí de B2 a B8, los que sean A. Y eso es lo que vamos a ver acá. O sea que en esta celda va a contar puntos sí. ¿De qué rango? Del rango que va de B2 hasta B8. Que cumplen con el criterio que sean A. Que sean A. Y, bueno, claro, aquí es obvio, ¿va? Y son apenas unos 8 valores. Y se pueden contar así con el dedo. Imaginen una planilla de 1000 trabajadores que queramos estar determinando, por ejemplo, cuáles de ese, o cuántos de ese son operarios, o cuántos son vendedores, o cuántos son. Entonces, acá diríamos, miren, en el rango que va de B2 a B1000, entre comillas, vendedores. Contaría cuántos son vendedores. Entonces ya podríamos sacar un estimado. Tenemos 60 vendedores, tenemos 200 operarios, y así podríamos hacer toda una información, valga la redundancia, de la información que nos proporcionan. En este caso no, o sea, contamos aquí son 1, 2, 3, 4A, entonces el resultado que nos da es 4, porque son 4 los que corresponden al valor. Entonces cuenta del rango si cumplen con esta condición, que es que sean iguales a A. Así de práctico, nos puede sacar buenos resultados. Contar sí. Contar sí, repito, es muy útil. En una tabla nos puede sacar alguna información de una manera sin mucha complicación. Bien. Vamos a... acá seguimos con una serie de elementos, ¿va? Que es algo que les va a quedar a ustedes como un poquito no de tarea, ¿va? Pero sí para que se puedan terminar de ustedes de completar esta presentación, ¿va? O sea, formato condicional. Hay toda una serie de elementos ahí pero muy interesantes, pero a la vez, pues, van a tener ustedes la posibilidad de poderlo comparar, pues, con un video que les voy a habilitar ahorita en el grupo de ustedes. Este video se llama, precisamente así se llama, formato condicional. Ustedes este video lo pueden chequear. Es un video donde habla específicamente de formato condicional. Este video, completado con lo que resta de la presentación, creo que iban a tener ustedes como para darse gusto. Repito lo que decía al principio, o sea, lo que a veces aparece en los ejercicios o en algún ejercicio que a ustedes les queda, bueno, no solo en esta materia, sino que en cualquier materia, pues obviamente, rebúsquense, o sea, vean la manera en la cual ustedes pueden, en un momento dado, encontrar alguna pista. O sea, una pista es la forma precisamente de ser autodidacta y poder ir solventando las dificultades. Una dificultad no es una imposibilidad, una dificultad es un reto a vencer. Ese reto, pues, hoy con los medios de información, pues creo que es bastante
fácil, si lo queremos decir de esa palabra, poder encontrarlo. Bien, llegaríamos entonces quizás hasta esta parte. En la tutoría del viernes vamos a